Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y esto es En la Mira. Muchas gracias por estar conectados con nosotros a través de las redes de la Coordinadora Republicana y del canal BHTV. Hoy les tenemos un programa que como siempre va o intenta ayudarlos, sobre todo ahora que estamos en épocas de elecciones, trata de ayudarlos a tener más información y a estar alertas sobre los peligros en los que está nuestro país actualmente. Somos conscientes de que estamos en una situación caótica y la razón de esos programas es que entre todos somos ciudadanos, a todos nos afecta, entre todos podamos tratar de evitar que el caos continúe. Para esto hemos invitado hoy a Vania Thaís. Vania, ¿cómo estás? Muchas Hola, muy bien, muy con bien. nosotros. Vania forma parte del equipo de Lampadia, que seguro muchos de ustedes ya conocen porque están por todas partes, en todos los canales, con sus comerciales televisivos súper interesantes, porque sobre todo nos cuentan un poco sobre las historias de emprendedores, de gente que con mucho trabajo, de gente humilde que con mucho trabajo ha salido adelante. Vania, cuéntanos un poco, ¿por qué es que Lampadia ha comenzado a lanzar toda esta publicidad, que si bien es cierto, es muy importante, es bien rara, porque no habíamos visto algo así hace mucho tiempo? Bueno, lo que pasa es que creo que el sector empresarial estuvo mucho tiempo dormido, como las cosas han ido relativamente bien, ¿no? A lo mejor han pensado que las cosas hablan por sí solas, ¿no? O sea, los testimonios, el crecimiento, los números, todo, hasta la calidad de vida que tenemos hoy en día en el Perú, que no es Lima, es el Perú, eh, como ha cambiado tanto y se ha desarrollado tan bien, a veces, claro, da esa falsa sensación de seguridad y estabilidad que en este momento ya no tenemos, ¿no? Entonces, en un momento ya determinado, nos convoca la Ampadia a diferentes personas, porque somos 4 voceros, y cada uno de nosotros tiene una historia relacionada justamente al crecimiento económico, la inversión y la ayuda a la comunidad en cuestiones de emprendimiento, crecimiento económico. Me explico un poco más. Por ejemplo, Fernando es el presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú. Él trabaja con full MIPES, con full pymes y ayuda a muchísima gente a poder emprender y desarrollarse. Les da un espacio para poder entender a lo mejor un poco mejor la economía de libre mercado y que puedan desarrollarse y aprovecharla a su favor. Porque es importante que no es que te den el pescado, sino que te enseñen a pescar, ¿no? Entonces, eso es lo que hace él en trabajo de hormiga, ha recorrido casi todo el Perú, justamente eh, viendo emprendedores, viendo cómo es la situación. Entonces, él, por ejemplo, trabaja mucho con él, ¿no? Después está Mauricio, que tiene ya años de años trabajando con minería. Entonces, claro, la minería no es simplemente la extracción, sino la cadena de valor que se forma a raíz de la minería gracias al canon, ¿no? Entonces, él ha visto el desarrollo de colegios, hospitales, infraestructura, entonces obviamente sabe cuál es el impacto real de la minería en el Perú. Y después está Sandra, que así como ella, además de tener sus causas propias, ella es, por ejemplo, animalista y rescata muchos perritos, etcétera, y gatitos y mascotas, no solamente se dedica a eso, ella se dedica a la preservación del patrimonio y las juntas vecinales, es una líder vecinal. Entonces, Sandra ha ayudado al tamalero pequeño, ¿no? Al emolientero pequeño a formalizarse. Ella va mucho por el lado de la formalización. Y por mi lado, yo soy periodista y he trabajado en el puente que se tiene que armar por años, lo he hecho, eh, Entendiendo Puentes, que era una iniciativa del programa Alta Dirección de Universidad de Piura, y justamente tendíamos puentes entre la sociedad, bueno, sobre todo comunidades amazónicas, el Estado, ¿no? Y la empresa privada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros 4 nos hemos dado cuenta en común? Que cuando el Estado y las empresas trabajan de la mano, ayudan mucho a la comunidad, hacen que avance muchísimo la comunidad, hace que crezca, que aprendan a manejarse por sí solos. Entonces se creó
iniciativa, la ANPADIA crea esta iniciativa Defensores de la Inversión. ¿Por qué? Porque la inversión nos suena a graña, nos suena a grandes empresas súper multimillonarias y a la tan voceada y odiada CONFIEP, cuando no es eso. En realidad la inversión es sobre todo la de los pequeños, la de los micro y hasta de los nanoempresarios, ¿no? Entonces, queremos reivindicar ese concepto, el concepto de que inversión va de la mano a gran empresa. Eso es un craso error, nada que ver. La inversión le pertenece sobre todo a los pequeños y a los microempresarios. Y esa es una reivindicación muy importante, porque como tú dices, Sí. siempre que hablamos de empresarios, de negocios, hablamos de empresas, o en el imaginario de la gente están las empresas grandes, ¿no? Empresas corruptas en muchos casos, porque hemos visto pues todo lo que ha sucedido estos últimos años, ¿no? Entonces, eso queda en el imaginario de la gente, pero lo que la gente también sabe, porque es mucha parte, es la experiencia de vida de esas mismas personas, de los mismos ciudadanos, es la parte de los emprendedores, ¿no? A los emprendedores los ven como una categoría diferente, digamos, que la gente del pueblo, la gente que no tiene pues los millones que tienen otras empresas grandes. Claro, hacer esa diferenciación aquí en un país como este cabe, sí, pero no nos podemos olvidar que ellos también son empresarios, que ellos también tienen negocios, ya sean grandes o pequeños, también los tienen. Y, por ejemplo, en situaciones como las que vivimos actualmente, de pandemia y, por supuesto, que ha desencadenado un problema enorme en la economía, ellos son los principales afectados, ¿no? Entonces, Sí. yo quería, Vania, saber cómo enfrentan estos pequeños empresarios o estos microempresarios en muchos casos, ¿no? ¿Cómo enfrentan una situación como esta? Porque ahorita ya no solamente venimos de todo el periodo terrible de Vizcarra, que ahora es secundado por Sagasti, que la economía sigue paralizada, y peor aún, ¿no? Sigue a la baja, los datos lo demuestran. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? Porque ya tiramos la toalla, o sea, todos hemos tirado la toalla con Vizcarra y con Sagasti. ¿Qué podemos hacer para que el próximo presidente pueda ayudar a estos pequeños, micros de empresarios, ¿no? No solamente las grandes empresas que se han visto beneficiadas con programas como Reactiva, por ejemplo, sino a esos pequeños a los que nadie ve? Bueno, tenemos que revisar las propuestas de cada candidato. Yo creo que es muy importante que veamos sobre todo la parte económica, ¿no? Porque muchos candidatos pueden decir fururú, pueden decir muchas cosas, pero realmente la idea es que nosotros no, primero que es importantísimo aclarar que Defensores de la Inversión no va con ningún candidato, ¿ya? Porque para empezar, cada uno de los voceros tenemos una postura súper diferente. Todos pensamos distinto y tenemos cada uno, como te he dicho hace rato, nuestras propias causas. O sea, Y eso es bueno, ¿no? Porque eso también, eso le da participación a cada sector de la sociedad, exacto. porque no todos en la Entonces, sociedad piensan igual. claro, la inversión no le pertenece a ningún sector ideológico, no le pertenece a un partido político, no le pertenece a una organización, no es de la CONFIEP, por el amor de Dios, no somos CONFIEP, porque muchas veces nos dicen, ustedes son títeres de la CONFIEP. No, no va por ahí, no va por ahí. Queremos reivindicar justamente lo que es la empresa, porque muchas veces se comete el error, ¿no? De decir, yo tengo mi negocio. No, tú eres empresario, ¿me entiendes? No es que tienes tu negocio, tú eres un empresario. Hay que empezar a cambiar eso en el chip de la gente. Entonces, mi recomendación es que lean los planes de gobierno de todos los candidatos y vean la parte económica. Vean la parte económica porque si un plan te habla de bonos y no de generar trabajo, hay un problema, desgaste del tesoro público. Si te dicen inversión, pero observando X, Y, Z, también hay un problema, niveles groseros de consulta previa, que es lo que nosotros, más bien, nosotros hemos crecido en una escalera maravillosa desde los 90. ¿Y qué pasó? Que a partir del 2011 se estanca un poco esa escalera y empieza, en vez de crecer así como estaba creciendo, empieza a crecer así.
más en línea recta, y queda un poquito más, y es más, hay un bajón para el 2020 con la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los índices de pobreza que se habían reducido casi a la mínima expresión, de pobreza extrema, han vuelto a subir por la pandemia, por cerrar todo. Entonces, ahorita seguimos cayendo porque están estancados dos de nuestros grandes, dos de nuestras grandes fuentes de ingreso como país. La minería está estancada y el turismo. O sea, ha quedado estancado muchísimo tiempo. Entonces, tenemos que apostar por aquel o aquellos candidatos que hablen de reactivar, de reabrir, porque si seguimos en este plan de cuarentena, 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 cerrando todo, hay gente que invirtió la cantidad, la suma de su vida, y que por la pandemia perdió todo. En esa gente es que no se piensa. ¿Cómo reactivas al E, al D y al E? Que no son D y E porque quieren, sino porque eran C y estaban emergiendo para llegar a ser una clase media nueva que es amplia, es grandísima ahora, y ¡pum!, se volvieron a caer. Crisis. Pero no es solo la crisis sanitaria, es la negligencia del Estado de no querer hacer que los privados importen vacunas. Cuando dicen los privados, todo el mundo cree, bueno, porque la minera quiere vacunar a toda su gente, ¿no? Porque la constructora quiere vacunar a toda su gente. No se trata de empresas grandes. Se trata de, por ejemplo, yo tengo una peluquería, soy microempresaria y quiero vacunar a toda mi gente porque me va a costar, pero más me va a costar no poder abrir. ¿Me entiendes? Entonces, justamente eso es lo que nosotros queremos hacer, crear conciencia de verdad y que nos sigan y que vean que es posible en todas esas historias de éxito, en todos esos testimonios, que vean que es posible salir adelante a pesar de todas las trabas que tienen. O sea, una de las cosas que siempre resaltamos es que es muy caro formalizarse. Carísimo. Carísimo. Por cada 100 soles que recibe un trabajador en su bolsillo, la empresa tiene que asumir 68. 68 soles. Es un montón de plata. El micro se ahoga. El pequeño empresario se ahoga, se asfixia. Por eso no pueden formalizar a más personas. Quieren, pero es carísimo. Así es. Y también hay bastante, en lo que comentas, también hay mucho de componente ideológico, ¿no? Porque primero, al hacer estas diferenciaciones, ¿no? Eso me pareció un punto muy bueno el que has tocado, porque sí, pues, o sea, como decíamos al principio, no es que los grandes empresarios y los emprendedores, ¿no? O sea, está bien, todos los que por ahí Vale. todos somos emprendedores, sí, pero también somos empresarios. Entonces, la gente tiene, como tú dices, que cambiar ese chip, ¿no? Lo que pasa es que por todas partes se hacen esas diferenciaciones, que el emprendedor, que el banco, que los medios de comunicación, todos van hacia el emprendedor, el emprendedor, el emprendedor, ¿no? Y eso Sí. tiene, como se ve claramente en el asunto de las vacunas, un componente ideológico, porque no es que el gobierno le esté cerrando la puerta a las grandes empresas que solamente le da a sus trabajadores formales, a sus trabajadores profesionales, ¿no? No, le estamos cerrando la puerta a todo el mundo. Un claro ejemplo son, por ejemplo, las empresas de transporte de pasajeros, ¿no? ¿Acaso las empresas de transporte de Se pasajeros? revelaron. Exacto. ¿Acaso ellos cuentan solamente con personal profesional? Claro, son empresas formales, pero ¿solamente cuentan con profesionales? ¿Acaso no la gente que trabaja en estas empresas y que trabaja a lo largo de todo el Perú, porque no estamos hablando solamente de Lima, ni siquiera, estamos hablando de empresas de transporte interprovincial, o sea, son a lo largo de las provincias del país. Entonces, el componente ideológico sigue siendo una tara ahí, ¿no? Porque Lo que es pasa, mentira, lo que pues, pasa es es que, mentira que solo sea para un grupo, es mentira, es para todo el mundo. exacto, o sea, lo que la gente no parece entender es que si tú vacunas a un trabajador tuyo, una vacuna estatal se está liberando, ¿ya? O sea, una vacuna gratuita se está liberando.
el decir que los privados importen vacunas no es simplemente las empresas, es dejar que, por ejemplo, no sé, Biovac, ¿no? Biovac o Roe o cualquiera de esos lugares alternativos donde uno puede, por ejemplo, ir a vacunar a sus hijos, importen vacunas y no sé, pues una persona multimillonaria que haya heredado una fortuna, agarre y con su plata vaya a vacunarse y así no le quita a una vacuna a una persona que realmente la necesita gratis. ¿Me entiendes? Entonces, no tienen que ser profesionales siquiera, como dices. O sea, la gente de Cruz del Sur, si no me equivoco, no me acuerdo qué empresa de transporte fue, que ya se reveló en un punto y le dijo, ¿sabes qué, Sagasti? Yo voy a importar vacunas y a ver, quítamelas en el Callao. O sea, ya están en ese punto en el que no saben cómo hacer para poder vacunar a su gente. ¿Y qué es lo que dice el comunismo? Porque lo que yo siempre digo es que decirle la izquierda, el socialismo, el progresismo, para mí son tintes. Puliendo el Marco, todo es comunismo, ¿no? Entonces, si los comunistas dicen, bueno, o las traemos todo el Estado, ¿no? Y mueren todos por igual, o no hay. Entonces, ese pensamiento divisionista que divide las clases sociales, porque hace muchísimo tiempo, como te acabo de decir, ya no hay clase obrera y clase élite. Hace un montón. Gracias al crecimiento económico hay una enorme clase media, gigantesca, que tiene desde la clase media alta, media, baja, o sea, pero es media. ¿Me entiendes? Entonces, el estar en esos divisionismos que los ricos y los pobres ya pasó en la época de Robin Hood, ¿me entiendes? Estar en ese plan es simplemente querer matar gente a la mala. Lo que tenemos que ver es que no salga gente del continuismo, que siga con las mismas políticas retrógradas y ridículas de Vizcarra y Sagasti. Y sobre todo que trata a la gente, y sobre todo que trata a la gente como si fueran niños que no pueden valerse por sí mismos, ¿no? Que son los pobrecitos que hay que subsidiarlos, que son los pobrecitos que hay que darles, porque no tienen la capacidad de crear riqueza por sí mismos, porque no han estudiado, porque no tienen un trabajo formal, porque, o sea, por todas esas razones, son personas a las que hay que ayudar, ¿no? No son personas capaces de salir adelante por sí mismos, o sea, ¿qué viven del asistencialismo. ¿Qué clase de país estamos construyendo, metiéndole a la gente en la cabeza que no es capaz de construir algo mejor? Entonces, eso es, no, hay muchos, un abanico de opciones en estas elecciones que justamente le dicen eso a la gente, ¿no? Que le dicen te voy a dar un bono, que le dicen te voy a dar esto, que la educación tiene que ser gratuita, que el internet tiene que ser gratuito, O peor, estatizarlos, ¿no? O sea, hay que darles todo. Claro, por supuesto que hay una parte de la población que lamentablemente y debido a las malas políticas del Estado no puede valerse por sí misma en estos momentos, pero eso no quiere decir que dándose las oportunidades necesarias, no van a aprovecharlas y van a salir adelante por sí mismos. Como decías al principio, no darles de comer, sino enseñarles a pescar, porque de lo contrario, tú te acostumbras a sociedades, por ejemplo, como Cuba, o como ahora ya lo vemos también con Argentina, que se acostumbran a los subsidios y a que todos los meses reciban su platita, y luego, ¿qué pasa? Esa gente se olvida de trabajar, pues se olvida de producir, no, se peor, olvida de adelante su país. Es peor, porque ahora que has puesto el ejemplo, el gran ejemplo, ¿cierto?, de Argentina, en Argentina es un poco peor. ¿Por qué? Porque en Argentina se ha probado dos cosas muy importantes. Que la izquierda es paternalista y asistencialista, y segundo, que esas políticas económicas van de la mano con ideologías. ¿Cómo pruebas esto? Porque se aprobó la ley del aborto en Argentina, ¿verdad? Va. Nosotros ahorita, entre gallos y medianoche, nos han metido la ley del aborto que está así, a nada de que se ponga en debate. Cuando ahorita estamos nosotros más preocupados por salvar vidas, ya, están debatiendo matarlas en el viento, una maravilla. Pero no solamente eso. Entonces, tú ves a un Estado que está discutiendo bonos, que no compra vacunas, que es ineficiente y que ahora quiere su ley del aborto. ¿Qué pasa en Argentina? Tú sales embarazada y te dan un bono.
abortas a ese niño y te dan un bono y ayuda psicológica. Supongamos que lo tienes al bebé y te dan un bono por ser mamá ahora. Después te dan otro bono por lactancia. Después te dan otro bono porque no te puedes sostener porque no tienes trabajo. Entonces, como no tienes trabajo, otro bono. Y así son un sinfín de bonos. ¿Qué pasa cuando hay inflación? Y de pronto tu bono no te sirve para nada, así como en nuestros índices en el peor momento de la economía del Perú. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasó el 14 de noviembre. Salen a marchar. Y entonces ahí en Argentina hay una dictadura de la calle, que es lo que no podemos permitir que pase acá. Porque la generación del Bicentenario, mal llamada así, porque en realidad yo tengo esa edad y yo no salí a marchar. Y como yo, hay un montón. Solo que a ellos les han dado pantalla y medios, porque hay concentración de medios a favor de este tipo de ideologías progresistas. Entonces, ¿qué pasó? Que Argentina, como ya no se alcanza el bono, salen a marchar, piden aumento del bono y el bono se aumenta. ¿Y qué aumenta? La inflación. Entonces, tú te vas con $5 argentinos y vives como un rey. Eso no puede pasar acá. ¿Por qué? Porque ya pasamos por eso. Eso es lo que a mí me desespera, que la historia es cíclica. Y si no es cíclica, es péndulo. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que viene eventualmente vuelve. Eso es lo que a mí me desespera, que el Ministerio de Educación ha sido tomado por caviares, tomado en su totalidad por caviares. Y se puede ver históricamente, económicamente, y ahora para colmo, aprobando ideología de género en la currícula para inicial. Entonces, o sea, y no son inventos, porque el enfoque de género, como acá hace poco, acaba de hablar justo Juliana Caxia contigo en este encuentro, ¿no? Contra la ideología y contra el lenguaje inclusivo. Totalmente, si tú le cambias el nombre a una política para que haya igualdad de oportunidades, ¿no? Para ambos sexos, te van a decir que no, porque quieren que la palabra que se use sea género. Exacto, no Así le como cambias quieren... absolutamente nada, solamente le cambias esa palabra. Así como piden el matrimonio igualitario, ¿no? ¿Le quitas el matrimonio? No. No, No. O sea, son los exacto, mismos derechos. Te tal vamos a dar cual. lo mismo, pero no le Ahí te pongas das matrimonio. cuenta que es activismo disfrazado de derecho. Así es. Toda la vida es así. Como todo lo que Entonces, está sucediendo, ¿no? aquellos que quieren bonos vienen de la manito con estas ideologías, ¿me Claro, entiendes? es todo parte de lo mismo. Es todo Obvio, parte todo de es lo parte de lo mismo. Todo es mismo. parte del mismo comunismo marxista ridículo que no funciona. Esa es la izquierda parásita, ¿me Exacto. entiendes? Eso Entonces, es lo que hay que advertir, ¿no? Eso es lo que hay que y por advertir. eso existen defensores de la inversión. No para contrarrestar ideologías, porque nosotros no hablamos de ideologías. Nosotros decimos así muy objetivamente, con full estadísticas, con full números, oye, ¿sabes qué? Cambia lo que quieras, reforma la Constitución cuantas veces sea necesario, hace enmiendas, como Estados Unidos, que tiene una, y se le ha hecho 1000 enmiendas de acuerdo a cómo van aumentando los tiempos. Reforma lo que quieras, pero el capítulo económico déjalo en paz porque funciona. Ya, pero O sea, eso no es lo que quiere la izquierda, pues, y es el caballito por de supuesto batalla no. del año pasado en las marchas, pues, ¿no? Porque aprovechan, no solamente aprovecharon para sacar a un presidente constitucional, sino también para Constitucional. meter todo lo que pueden alcanzar, ¿no? Como ahora, que están ya Para dos cosas. a cortas de irse, pero están tratando de meter todos los proyectos de ley, todos los predictámenes, todo lo que pueden ahorita, aunque estén mal escritos, mal redactados, aunque digan idioteces como que el ser humano o el ser humano es ser humano cuando la mamá lo decide, ¿no? Porque ahora Sí, resulta que eso es recién lo que cuando digo. la mujer decide tener el hijo, ahí recién se convierte en un ser humano. O Ahí sea, recién el ser humano protegido por la Constitución. O sea, mira, no, o sea, ni siquiera saben ni siquiera saben lo que dice la Constitución que quieren cambiar, ¿no? Porque ahí la Constitución habla claramente del concebido y de todos los derechos que le favorecen. Entonces, vamos, es un pan con mango. Sabemos que están contra reloj y por eso quieren hacer todo a la loca, aprovechar, por supuesto. aprovechar. Porque también tienen miedo de que el próximo presidente no comulgue pues con sus ideologías, ¿no? O no comulgue con su activismo, porque aquí ya muchas veces ni siquiera hablamos de ideología, muchas veces hablamos simplemente de un activismo que tiene muchos millones detrás y que pues quiere ganar, ¿no? Quiere ganar, eso es lo que...
congresistas en el Congreso con ideología contados con los dedos de la mano. Los demás Sí, no, activistas o que sea, reciben si dinero, eso llega a pleno, no va a pasar. Pero pero vamos, están haciendo el intento, ¿no? Y ya están están modificando haciendo el otras cosas intento desde el y por 2006. eso, y por eso también es importante decir que ahorita nadie menos Perú está haciendo un plantón el 25 de marzo, que era el día que se hacía la Marcha por la Vida, porque hoy en día hasta la Iglesia Católica está ideologizada. Entonces, bueno, las cabezas, ¿no? Entonces, como ya le arrebataron la Marcha por la Vida a la gente, ahora hay plantón por la vida el 25 de marzo, y pues yo también voy a ir, cada uno tiene sus luchas personales, y mi primera lucha siempre ha sido la provida, porque es la más lógica, es la que defiende al ser humano y su dignidad. Entonces, yo, por ejemplo, tengo eso, pero ahorita con defensores lo único que queremos en realidad es demostrar que este modelo funciona y que todos lo pueden usar. O sea, este modelo económico que dice en el artículo económico de la Constitución, generar riqueza. Generar riqueza. O sea, generar riqueza no es que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, que eso es lo que siempre nos dice. No. Generar riqueza es que todos puedan generar riqueza. En una economía de libre mercado se puede generar riqueza. ¿Cómo? Emprendiendo. Pero para eso el Estado le tiene que dejar de poner trabas a los emprendedores. Un ejemplo, Ollantaytamala quería que todos los mineros se formalicen, los ilegales y los artesanales también. Y eso dije, vamos, se le prendió el foco, qué gran idea. ¿Y cómo lo piensas hacer? Ese es el problema de la izquierda parásita. Miente, miente cualquier cantidad y es traidora. Porque tú puedes decir misa en los medios para jalar votos y a la hora de la hora haces todo lo contrario. Y eso lo acabamos de ver, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, el candidato Johnny Lescano dice que no, pues, que su plan de gobierno no está completo, que todavía no lo ha presentado, ni lo va a presentar en el mediano plazo. O sea, ¿qué espera? ¿Qué espera para presentar No, un plan de gobierno? no, O sea, que eso es una falta de respeto al país. O sea, como si nos importara su plan de gobierno, porque realmente con todo lo que ha dicho acerca de la minería y todo lo que ha dicho acerca de la economía, ya sabemos que va a ser un fracaso esa parte. Pero bueno, por en una teoría, cuestión de respeto, por una cuestión de respeto a la gente que piensa votar por él, debería presentar su plan de trabajo. Y vamos también a la gente que quiere votar por él. Señores, ¿cuántas veces hay que repetirlo? Lean los planes de gobierno de sus candidatos. O sea, no este candidato que supuestamente, ¿no? Supuestamente está primero con las encuestas que antes pagaba Montesinos, ahora resulta que la gente quiere votar por él y ni siquiera conoce su plan de gobierno. ¿De qué estamos hablando? y mira, has tocado un tema muy importante, porque yo siempre digo que esta generación TikTok, porque eso es lo que es, esta generación TikTok, ¿no? Que ve Huayca y que va a marchar por una infografía de Huayca, no lee nada. O sea, mándalos a leer, pues, los 120 páginas del plan de gobierno del Partido Morado, De todos. de Acción Popular, de Podemos Perú, no leen nada, no llegan ni a leer el partido del Runa, ¿me entiendes? ¿Y por qué? Porque quieren toda la información masticadita. ¿Sabes cuál es el problema de la información masticadita? Que muchas veces te miente, como Todo el Huayca. tiempo. Entonces, claro, Huayca te da, y tengo que admitirlo, y públicamente, en este momento, si Huayca me está viendo, los felicito porque hacen un material extraordinario. Tienen un excelente manejo de redes sociales, excelente diseño gráfico, excelentes infografías, buenísimas. Si dijeran la verdad, sería una maravilla. Pero todo el contenido es el problema. Pero todo es falso. Contenido Todo es falso o está ideologizado. Y todavía tienen la magnánima, el desparpajo, ¿no? El desparpajo, ¿no? De decir que will access fake news, cuando ellos son los más grandes desinformadores. O sea, cuando dijeron que el presidente Merino no fue presidente, que no los representa, está bien, puede no representarte, pero es tu presidente. Fue tu presidente. Por más que haya dado una semana, no me interesa, fue tu presidente. Y las marchas solamente fueron por dos cosas, porque ¿quiénes asusaron a las marchas?
Julio Guzmán y Verónica Mendoza. Julio Guzmán para devolver a Vizcarra y Verónica Mendoza para nueva constitución. Las marchas no fueron para nada más. No fue para devolver la democracia, no fue por la democracia, no fue para hacer sentir a los políticos que están hartos, no fue para devolver el 3x10 de Pilsen, no fue para nada. Reglamento político también, ¿no? Porque eso fue. lo hacía permitir subir en las encuestas para las elecciones. Las elecciones estaban a 7 meses, o sea, 6 meses. Claro, de hecho, obvio. El reglamento político, pero eso, bueno. No fue un acto patriótico, en absoluto. Nada, Más bien, nada. se escogió a una nueva mesa electiva entre los 20 que habían protegido a uno de los mayores delincuentes que hemos tenido en la historia. Así es. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. No marché por Vizcarra, mentira, así lo hiciste. Y ahora quedó Sagasti, que es su continuación, y que va a mantener el Perú cerrado, ¿no? Una cuarentena draconiana que no funciona para nada, a millones de personas. ¿Tienes idea de cómo ha sufrido Gamarra? ¿Cómo han sufrido los gremios de los restaurantes, la micro y pequeña empresa? El turismo que pensó que iba a tener un respiro y se han perdido millones de dólares en esa industria, millones. Y mira, nosotros somos un país, nosotros somos un país en el que la industria turística es una de las más importantes. Hay países y para colmo, que han logrado no es solo tener esa industria. No, por supuesto que no, o sea, pero vamos, hay países que han logrado mantener esa industria y no tienen nuestros niveles de desastre. Entonces, por supuesto, tenemos ya que prestar atención a los hechos, en lugar de a lo que nos dicen algunos, obviamente de acuerdo a su conveniencia, tenemos que prestar atención a los hechos, a lo que hemos visto, a lo que está sucediendo. Y de acuerdo a eso, dejar de llevarnos también por lo que nos dicen, por lo que nos prometen, y revisar si efectivamente tal candidato o el otro candidato puede cumplir lo que está prometiendo, ¿no? Eso sobre todo, si tiene alguna lógica lo que está diciendo. Este es el momento porque ahorita ya estamos en una situación de desastre terrible, no solamente por la sanitaria, sino también por la situación económica. Entonces, este país no va a soportar que el 28 de julio haya un presidente que no tenga claro cómo hacerlo resurgir en el aspecto económico y en el aspecto sanitario. Y que represente el continuismo. Exacto, si no tenemos un presidente... O peor, o la migración a una dictadura total. Exactamente, porque esas son las opciones. Vamos a ver quién siempre ha defendido a Vizcarra, quién no dice hasta el momento absolutamente nada malo de él, o quién nos está prometiendo lo mismo que nos estuvo diciendo Vizcarra y que nos está diciendo Sagasti, o que lo está haciendo Sagasti, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta una cosa que creo muy importante, ¿no? El peruano, en este momento, también un jalón de orejas a la empresa privada, porque todos ellos que en su momento se pusieron de pie también, el 14 de noviembre, espero que se pongan a pensar cómo pueden haber afectado también al microempresario, cómo han afectado al pequeño empresario, porque ustedes pueden estar muy en pie de lucha, pero ellos tienen que cerrar sus negocios. Eso es súper reprochable, porque tenemos una clase empresarial que también tiene que cambiar, o sea, también no es que simplemente, ya, todos los empresarios son súper buenos y tienen una aureola así encima de la cabeza, para nada. Tanto es así que el mismo CADE tiene, en mi opinión, errores, y errores grandes, porque decir que equidad, igualdad, justicia, me parece muy bien, pero depende de cómo se interpreten esos conceptos. Creo que están pensando mucho en que somos Noruega y no Perú. Hay que más bien pensar en destrabar barreras, en hacer que, por ejemplo, los mineros pequeños artesanales se agremien y juntos saquen licencias para que no les cuesten tan caras, que los costos por empleado para los micro y pequeños empresarios sean menores que para las grandes empresas, para que no asfixien al pequeño empresario. Tenemos que elegir a alguien que quiera cambiar al mismo tiempo, ojo, la educación, que está, como te digo, invadida e infestada,
a una educación un poquito más objetiva, porque también no puede ser posible que al único héroe que tenemos, creo, resaltado realmente en la historia del Perú sea Miguel Grau, cuando tenemos un Mariano Santos que nos ganó la única batalla que le ganamos a Chile. Que se deje de destruir a la Policía Nacional. O sea, son muchas cosas que van como en una cadena de la mano. Yo creo que podemos resumirlo en cambio. Ya hemos tenido varios gobiernos plagados de lo mismo, de interferencia entre poderes del Estado, de interferencia en la educación, de interferencia en la economía y sobre todo, interferencia en los valores éticos, morales, interferencia en las mismas casas, en las mismas familias, porque eso de querer decirle a los padres cómo tienen que educar a sus hijos, eso de ninguna manera. Decirle a los padres, alto ahí, tú no puedes decidir si tu hija aborta o no, porque desde los 13 años ella ya puede abortar, o ella puede abortar con la anuencia de su violador, porque finalmente muchas veces está en casa. Cualquier persona. Entonces, claro. Yo creo que hay que ya cambiar todo eso y dar un giro, ¿no? Dar un giro que nos permita realmente, y sobre todo, como sociedad, que los candidatos no quieran estatizar cosas de nuevo, por el amor de Dios. Eso sí, es muy importante recordar que cada empresa que hace el Estado fracasa y quiebra. Por favor, recordémoslo, porque parece que como, obviamente, pues, como te digo, no se enseña suficiente historia en los colegios, ¿ya? Y no se enseña bien. Entonces, claro, la gente ya no sabe lo que hizo Velasco. Tanto es así que una de las páginas que tiene más rebote en el Perú se llama Daddy Velasco. Hoy día es un héroe. Hoy día es un héroe y ese es un tema muy interesante también para tratar y para contarles algunas cositas a las personas que tal vez no lo conozcan bien. Muchas gracias, Vania, por la entrevista. Muchísimas gracias por la conversación. Espero que haya quedado claro, espero que podamos haber abierto algunos ojos, ¿no? De los indecisos o de los que no sabían realmente lo que hay detrás de todos estos candidatos que ofrecen el oro y el moro, pero sabemos que es continuismo y sabemos sobre todo que es desastre que es lo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, Vania, gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado esta tarde. Ya saben, por favor, las recomendaciones de siempre: mascarilla sobre nariz y boca, 2 metros de distancia social, lávense las manos a cada rato, 20 segundos, usen alcohol, no se contagien. Que les vaya bien, hasta la próxima.